Sección 3 de Sinen Qigong, del tercer nivel de Sinen Qigong. La grulla mira a su alrededor, Shen hacia adentro. Los beneficios de esta sección es que esta sección es muy buena. Es una muy buena manera de concentrar la mente para practicar el chi. ¿Cómo podemos hacerlo? El chi interno más puro y efectivo para practicar Xing. Es una buena forma de recolectar el Hunyuan Chi externo. La sección 1 reúne principalmente el Chi externo en el Palacio del Hunyuan. Esta sección va principalmente desde el interior del cuerpo para conectarse a lo externo y traer Chi hacia adentro desde ese modo. Entonces, en la primera sección la diferencia es que vamos de afuera hacia adentro. En esta sección vamos de adentro hacia afuera para volver adentro, digamos. Es una muy buena forma de empezar a juntar chi, y es una muy buena sección para practicar de forma individual también. Muy bien, la tercera sección de Sinen Qigong, la grulla mira a su alrededor, el Shen hacia adentro. Terminamos aquí la sección anterior. Lo que vamos a hacer ahora es de nuevo abrir y cerrar 3 veces. Y nos imaginamos que tenemos una esfera y vamos a girar las manos. Y la mano izquierda va a ir hacia arriba, la mano derecha hacia abajo. Y vamos a rotar las palmas como amasando el chi. Nos imaginamos que esta esfera es nuestro Hunyuan Chao. Las manos están adentro del cuerpo. Y amasamos el chi de Hunyuan Chao 5 veces. La dirección es la que a ustedes les parezca mejor, girar las manos. Lo importante es que estamos juntando chi en el Tantien, en el Hunyuan Chao. Y lo que vamos a hacer ahora es separar las manos hacia arriba. La mano derecha va a subir, la mano izquierda va a bajar. Como rompiendo, separando esta esfera que formamos. Mano derecha gira hacia arriba, mano izquierda gira hacia abajo y al mismo tiempo levantamos la pierna izquierda. Mano derecha, palma al cielo, mano izquierda, palma a la tierra. Con el codo lo más hacia adelante posible, no hagamos esto, sino ahí. Palma. La muñeca relajada. Es decir, estamos así. No esto, sino que esto. Perdón. Es el ángulo del codo el que ayuda a la palma a estar hacia arriba, no quebrar la muñeca. Esto no. Sino así, la muñeca relajada, apuntando hacia arriba. Dedo. Perdón. La pierna izquierda hacia arriba, para no que nos pase lo que me está pasando a mí, de caernos. Primero, no estén hablando mientras están haciendo este ejercicio, eso ayuda bastante. Segundo, húndanse un poco en la pierna derecha. No esté en la pierna, esta pierna totalmente estirada, sino que como que siéntense un poco para poder equilibrar mejor el peso del cuerpo. Entonces, una vez que están en esta postura, lo que vamos a hacer es mover las manos hacia arriba y hacia abajo y vuelvo al centro del cuerpo. Y me expando y me contraigo. Y esto, cuando me expando, la energía del Hunyuan Chao va hacia el cielo y conecta y con la tierra y vuelvo al centro. Y junto desde el cielo y la tierra hacia Hunyuan Chao. ¿Sí? Después, más adelante, bueno, vamos a seguir con el método. Explicación simple. Esto me pasa por hablar al mismo tiempo. Entonces, expando y contraigo 5 veces el tobillo, justo por sobre la rodilla, y juntamos chi del universo a un lado, juntamos chi del universo al otro, y no se ven mis pies. Y lo que vamos a hacer ahora es, lo hago así, cuando voy girando,
el talón queda a 90 grados, formando un ángulo de 90 grados con el otro pie. Y acomodo el otro pie. Junto chi del cielo y la tierra a Hunyuan Chao. Ahora las manos quedaron inversas. La mano derecha quedó arriba, la mano izquierda quedó abajo. De nuevo, junto chi, amaso chi en el Hunyuan Chao. Y repito, hacia el otro lado ahora. Entonces ahora la mano izquierda va a ir hacia arriba, la mano derecha va a ir hacia abajo y levanto la pierna derecha. Y repito, expando y contraigo hacia el cielo y la tierra 5 veces. Y ahora, talón en la parte interior de la rodilla, en la otra rodilla. Giro como juntando chi del universo a un lado. Giro juntando chi del universo al otro. Acomodo el pie. Acomodo el otro pie. Y junto chi. Unifico cielo y tierra en Hunyuan Chao. Y ahí termina esta sección. Pueden repetirla cuantas veces quieran. Entonces, cuando estamos en esta postura, ya les dije, el codo, la codo y muñeca están en la misma línea. No hagan esto, sino ahí, relajado. Lo mismo la palma de abajo está relajada. No estás tan así, estás más bien relajada, si bien estamos haciendo hacia abajo. Y el codo hacia adelante, traten de evitar esto. Esto no, es ahí. Y cuando ustedes ya estén más cómodos, pueden cerrar los ojos mientras hacen esto. Primero, antes de cerrar los ojos, pueden incorporar movimientos de grulla con el cuello y eventualmente la columna mientras hacen este movimiento de expandir, contraer. Pueden incorporar los movimientos de la grulla. Cabeza de grulla, como hacemos en el segmento, en el segundo método. Una vez que incorporan cabeza de grulla, pueden cerrar los ojos y cuando ellos ya les salga bien, pueden parar, cuando estén parados en un solo pie, estar parados en la punta del pie. Yo a mí no me sale eso todavía, pero pueden, voy a sostener para demostrarlo, en la punta del pie y hacer todo el ejercicio en punta de pie. Y lo mismo con la otra pierna. Pero es una progresión. Como eso les digo, cuando esto les salga fácil, le agregan un nivel más de desafío. Si bueno, ahora me sale fácil, ¿qué puedo hacer ahora para desafiarme a mí mismo para seguir mejorando? Pueden ir agregando estas variaciones. Primero, incorporar la ondulación y el cabeza de grulla. Cuando eso les sale bien, le agregan cerrar los ojos. Cuando eso les sale bien, le agregan estar en punta de pie. Y así siguen avanzando. Entonces, esto nos ayuda, vamos juntando, unificando chi del cielo y la tierra en Hunyuan Chao. Así que nada, este es el tercer segmento. La grulla mira a su alrededor, el shen hacia adentro. Cuando giramos, otra aclaración, cuando hacemos este giro que hacemos, no hay actividad mental en particular, simplemente imagínense que las manos están en el universo y en la tierra y van juntando chi de un lado y juntan chi hacia el otro y después lo unifican en el centro, en el Hunyuan Chao. Como un barrido de energía, junto y unifico. Es muy relajante. Así que nada, este es el tercer segmento.